las intervenciones las que hemos hecho. Ahí fuera, ya no habíamos de alguna forma... Nos vamos a comer. Digo, ya podíamos comer, ¿no? Si queréis que más detenidamente, pues Javier nos traslade en primer lugar, volver a reiterarle el agradecimiento a la red, a su equipo, a Marta que nos acompaña aquí hoy, para que hayan querido o permitido que en Jaén presentáramos ese libro, que yo creo que además por las circunstancias que se daban y por también el paisanaje, ¿sabes? Juan, que Javier es vecino de ilustre jienense también, que ya no ahora mismo no esté viviendo en Jaén, pues nos hacía especial interés e ilusión que hiciese esta presentación aquí en Jaén. Agradecerte, Javier, por recuperar y por esta investigación de este trabajo durante este tiempo, que ha permitido, bueno, que podamos disfrutar toda la ciudadanía, toda España, y yo creo que nos deje este legado para seguir conociendo más quizás de este patrimonio que tenemos, que muchas veces es tan desconocido, este patrimonio sefardí, que lo vemos muchas veces, nos lo encontramos en las piedras, en las calles, pero también en otro patrimonio que es tan importante para todo nuestro país como es la gastronomía, y que cada vez está más de moda, cada vez más valoramos y cada vez consideramos de mayor importancia. Para nosotros la ciudad de Jaén, justamente hablar de gastronomía es hablar de un eje estratégico en el que estamos impulsando, como sabéis también con 2 estrellas Michelin que ya tenemos en la ciudad de Jaén, con un pasado y podemos decir, unos restaurantes con un capital fundamental y que tiene una excelente gastronomía, y que este libro pues también, de alguna forma, pues también nos cierra el círculo en ese gran capital que tenemos la gastronomía en la ciudad. Yo te doy la palabra y que tú seas quien puedas profundizarnos más, también a los invitados que tenemos en esta mañana para que nos cuentes lo que creas bien sobre este libro. Muchas gracias. Está en mi casa y en mi barrio, porque yo me crié muy cerca de aquí. O sea que es una satisfacción estar entre amigos, muchos de los asistentes y de los que están también mencionados en el libro. En el libro no me quería dejar a nadie fuera, porque son tanta gente la que me había ayudado, aunque lo he hecho casi confinado en el laboratorio, pero en el estudio, pero hay mucha gente que ha participado y ahora contaré. El final, yo me gusta, cada uno tiene sus manías, yo me gusta siempre empezar los libros por atrás. No sé, cuando voy a una librería siempre... Y ahora he descubierto que atrás es donde está la esencia, y no quiero dejar pasar la ocasión personal de contaros que lo que se ve atrás son las manos de mi niño, de mi Pablo, y nuestra fruta preferida, que son las moras, las zarzamoras. Así que empiezo por atrás. Sigo por atrás porque el capítulo de agradecimiento y dedicatoria está atrás. Está atrás y tenía la obligación y además las ganas de hacerlo, de dedicarle el libro a tantas personas que lo pasan mal en el mundo. Yo he trabajado en restaurantes donde las cuentas eran de muchas cifras y a veces se tiraba mucha comida, y eso es un sufrimiento para un cocinero. Comida realmente deliciosa. Entonces, esto quería que fuese una dedicatoria a esas personas que tan mal lo pasan, que ahora en estas diásporas que están dándose en el Mediterráneo y fuera del Mediterráneo, en el mundo entero, ellos se merecían eso, ¿no? Y hay una cosa que un día, hablando con un inmigrante que había prácticamente bajado de la patera en Almería, me decía, le pregunté, ¿qué se siente cuando se monta en una patera? El miedo. Y me dijo, el miedo, la nostalgia, todo eso se siente cuando uno se sube a ese... ¿Por qué digo esto? Porque hay una cita al principio del libro que habla de un poeta 12, que tiene 11-12, está datado, y él habla de cuando tiene que salir por la persecución, que tienen los musulmanes, que también los persiguieron a los judíos. Tiene que salir y habla de que cambia los jardines de su Almuña, los cambia por los brezos y por los aromas de la cocina, de su cocina, de especias, lo cambia por el aroma del cardo borriquero. Y si cualquiera huele un cardo borriquero no huele absolutamente a nada, ¿no? Entonces, ese inmigrante me dio la clave, me dijo, hay todo eso, cuando uno se sube a una patera, está, ¿no? Y el mundo es así, es decir, lo que pasaba en el siglo XI pasa ahora, y no sabemos si pasará dentro de un año, de siglos, pero seguro que sí. Quiero contaros también del libro. En esta investigación de año y medio ha sido muy interesante
porque lo que yo inicialmente me preparé como un libro de cocina relativamente sencillo, empecé comprando la bibliografía que hay y dije, bueno, pues voy a rehacer algunas recetas, las voy a limpiar un poco porque están muy contaminadas de productos del Nuevo Mundo. Entonces fui limpiando las recetas, pero claro, me di cuenta que eso era imposible, es decir, la bibliografía estaba totalmente contaminada, había muy poca además, y casi toda era bibliografía askenazí. Los judíos, dentro de las facciones que tienen, los askenazí han sido una facción muy fuerte, muy potente, y había, en cierta manera, había influido en la cocina desde el siglo XX, o sea, no era anterior, era a partir del siglo XX, porque la facción quizás más importante hasta el siglo XX fue la sefardí. Esta facción, que se crea aquí en Sefarad, se crea en la península, en España y Portugal, esta facción, cuando tiene, porque muchos judíos dicen, uno es sefardí después de la diáspora de 1492. Hay de todo, cada investigador lo lleva a su terreno. Yo creo que los sefardíes se deben de llamar sefardíes, o se pueden llamar sefardíes, desde el siglo VIII. Desde el siglo VIII ya hay una unión, ya hay una intencionalidad como sefardíes de tener una representación en todo el territorio. Y sabemos que en el siglo VIII, IX ya tienen representación en casi todo el territorio. Ellos fueron visionarios, porque sobre todo ellos eran comerciantes. Y un comerciante no entiende de ideología, no entiende de fronteras, lo que entiende es de negocio. Entonces, al ser negociantes, ellos vieron muy rápido la unión del territorio. Y eso lo hizo muy fuerte. ¿Qué cosa le hizo también muy fuerte? Algo que hoy casi que es delito, la información privilegiada. Ellos eran alfaqueques, eran intérpretes, ellos tenían la información directa del rey, de las cortes, sabían cuándo iba a haber una guerra, sabían por los pactos, sabían absolutamente todo meses antes de que ocurriera. Y eso les hacía saber dónde comerciar, con quién comerciar y dónde no meterse, porque si iba a haber una guerra en la frontera tal, ahí no tenía sentido comerciar, ¿no? O quizá comprar los víveres o comprar lo que fuera. Ellos comerciaron no solo dentro de la península, sino fuera de la península. Para ellos el Mediterráneo era su patio tercero. ¿Por qué? Porque ellos cuando llegaron en el siglo II, ya sabemos que hay vestigios arqueológicos de judíos en las colonias fenicias, ahí fue donde empezaron a comerciar. Y ellos sabían, por los fenicios, sabían que el Mediterráneo era el gran mercado. Y ahí empezaron a comerciar desde productos, los radanitas, por ejemplo, en el siglo X, traían esclavos del Labia, esclavos blancos, rubios, y traían también marfil de la India. Es decir, los radanitas en el siglo X ya conocían la India. Los radanitas significan los que conocen el camino. Y estos judíos pues comerciaron, por supuesto, estamos hablando del siglo X, el gran siglo de oro de los judíos de Al-Ándalus, ¿no? Porque no olvidemos que Córdoba es el centro en el siglo III, siglo IX, siglo X, es el centro del mundo. 400.000 personas viven en Córdoba. Ahora que tenemos aquí al alcalde de Lucena, es increíble, es decir, el potencial que tenía Córdoba, 400.000, cuando por aquel entonces Londres tenía 40.000 personas en Londres, y Córdoba era el centro del mundo. Desde ahí partía la cultura, partían las modas, y esas modas también eran gastronómicas. Firyat, el mirlo blanco, viene de Bagdad y trae la moda. Los abasíes de Bagdad son los grandes enemigos de los meyas, porque lo habían perseguido, lo habían casi exterminado. Y cuando viene a la corte, le enseñan qué se está moviendo. Es decir, es moderno hoy que un cocinero o un tendentropin de estos crea una moda, ¿no? Pues este Firyat era, digamos, el gastrónomo de moda, trajo la música, cambió la vestimenta en Córdoba, y los judíos estaban en la corte. Los judíos vieron y se empaparon de las nuevas tendencias. Es decir, las clases altas crean tendencias, da igual de qué facción sea, religiosa o no, y de ahí esas clases altas van derivando y se va llevando a las clases medias, etc. Los judíos que están en la corte ven eso y cambian también, de cierta manera, su forma de entender la misa. Cuando yo investigaba, lo llegué a terrenos muy curiosos. O sea, yo pensé en hablar de gastronomía, pero claro, me encontré cerámica. Y entonces hablé con alfareros que hacen reproducciones arqueológicas de verdad, o sea, no pintar, sino para poder cocinar en ellas. Hablé con investigadores como David Gillis, un especialista en cristojudaísmo. Y ahí voy a enlazar por qué comencé con esta investigación. Me invitaron a una jornada gastronómica en Los Vélez, que hacían
Y ahí busqué una horquilla de mercado, porque la cocina hay que entenderla también como una horquilla de mercado. Busqué cuál era la horquilla de mercado más interesante para aquellas jornadas. Y encontré los cristos judíos. En el siglo de oro, la cocina oculta de los cristos judíos. Empecé a investigar y vi que había un tremendo filón y aparte que no había nada escrito. Y ahí contacté con David Gilliff, que es uno de los grandes investigadores del Cristo judaísmo. David Gilliff me contesta curiosamente en castellano. Él había vivido en Almería y me pasa un montón de que ha sido fundamental en el libro, porque el libro, entender el judaísmo, lo que se come como solo leyes del Carrú, si no se está iniciado en esto, cuesta, ¿no? El Carrú es las leyes que dicen lo que puede comer un judío o no. Por eso se introduce al principio una gran terminología, historia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues este investigador me dice, ten cuidado con algunas cosas, que las damos por sentadas como judíos, pero que quizás haya que investigarlas más a fondo. Y una de ellas es curioso, estas son de estas cosas que luego generan debate dentro de los propios judíos, ¿no? Porque este es un libro no solo para los que no sabemos o no conocemos a fondo la cultura judía, sino para los judíos también, que se sorprenden, que están aprendiendo cuando lo leen, se sorprenden, ¿no? Y una de esas cuestiones extrañas es la diferencia, o sea, la separación que hay de la carne y la leche. Eso se da como sentado, hoy día es así, es decir, eso viene en Levítico, viene en los libros sagrados, en la Torá, en el Talmud, pero curiosamente me dice este investigador, dice, sí, pero los edictos de gracia, los edictos de la Inquisición, no registran en ningún momento ese dato. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Que no registren ese dato, ¿qué quiere decir? Porque era algo evidente, es decir, he oído muchas interpretaciones. Cuando venía la Inquisición, lo primero que miraba en la casa era a ver cuánto aceite había, como había dicho antes Rafa, cuánto aceite había, si había mucho aceite, mal asunto, ya tenía una señal. Y luego, si había dos cocinas, si había muchos cacharros, quería decir que había una separación de la leche y la carne. Eso no lo sabemos, es decir, no lo podemos saber. Si la Inquisición hubiera sabido ese dato tan importante, lo hubiera reflejado las inquisitoriales. Y hasta el día de hoy no conocemos ningún ente inquisitorial que lleve ese término. Como ese, hay otras cuestiones ya más entrando en profundidad de ingredientes o de recetas. La jalá judía, la famosa jalá, pan del sabbat trenzado. Ni tan siquiera sabemos si, por lo edicto de la Inquisición, no sabemos si realmente hubo un pan del sabbat. O sea, si no sabemos que hay un pan del sabbat, cuanto menos podemos decir que el pan era trenzado. ¿Qué ocurre? Que al ser un pan muy identificativo, ese trenzado, podía ser muy fácil de identificar por la Inquisición y a la misma vez eso lo delataría. Pero, curiosamente, ya lo había desechado, esa receta la había desechado, digo, no voy a poner la jalá. Y encuentro, hablando con unos panaderos en el norte de España, encuentro jalá judía, la encuentro en Porriño y en Belmonte, perdido, en un pueblo chiquitísimo. Y llamo a los panaderos, les cuento lo que estoy haciendo, lo que estoy investigando, me dicen, este pan lleva los ingredientes, porque dieron la receta, me dieron los ingredientes, lleva miel, lleva huevo, es un pan enriquecido y se hace trenzado. Digo, pero ¿desde cuándo se hace? ¿Tenéis nociones? Dice, desde siempre. Era un regalo que hacían los padrinos a los ahijados. Curiosamente, esa misma tradición se da en otros sitios de Portugal. Portugal ha sido también un sitio muy interesante a la hora de investigar y de buscar esas recetas perdidas. Así que yo deciros que el libro se hizo como una herramienta, no quiero extenderme más y meterme más en profundidad, pero porque para eso sería hacer spoiler, o sea que ya tenemos que dejar que la gente lo averigüe por sí mismo. Pero sí deciros que el libro es una herramienta fundamental para los restaurantes. Yo vengo del mundo de la restauración, de las cocinas, y os puedo decir, es muy necesario para las cocinas y para los cocineros, para los chefs, es muy necesario tener una guía de qué se cocinaba y cómo se cocinaba. Sobre todo una guía hasta 1492. Después ya podemos introducir la variante americana, podemos introducir todo lo que queramos, pero saber cuál es la esencia de la cocina sefardí que se hizo en Sefarad. Y luego se puede enriquecer, pero partir de esa base. Y para eso se dotaba, a cada receta se dotaba de esa parte histórica. Es muy necesario en las cocinas contar a la gente lo que va a comer, en esas jornadas gastronómicas y en esos menús. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, con la pandemia, tenemos un verdadero problema en la restauración. Es decir, la gente tiene miedo y la gente hay que invitarla a que vaya a los restaurantes.
los cocineros se están preparando, las cocinas están muy preparadas, todo el mundo está, en estos meses se ha rehecho, han hecho recetarios nuevos, os puedo decir que he asesorado a muchos restaurantes que están haciendo nuevos menús. Y a la misma vez han estudiado. Un cocinero, cualquiera que sepa de lo que va a la cocina, no tiene tiempo a la semana, no tiene tiempo de leer. Y esta pandemia nos ha hecho leer, nos ha hecho juntarnos todos. Hay unos foros de cocineros interesantísimos donde nos pasamos recetas y tal. Y eso, el libro viene a apoyarlo, porque la red de judería, y este es el pilar básico del libro, la red de judería en sus 21 ciudades tiene adscritos restaurantes y alojamientos, ¿vale? Esos restaurantes y alojamientos van a tener casi con toda seguridad menús y van a tener estos libros para poder interpretar esa receta. Y como no tienen tiempo, se lo vamos a facilitar a lo máximo. O sea, vamos a visitar restaurante por restaurante, ciudad por ciudad, asesorándoles en la medida que podamos, y ellos se dejen, porque muchos de ellos ya vienen haciendo cocina. Me cuesta que en Lucena hay, en Córdoba también, pero en otros muchos sitios no hay gente que están llevándose un poco por su intuición, y a veces se cometen errores, y eso es lo que queremos, que esos errores no se cometan y que sean con el mayor rigor posible. Así que agradeceros que hayáis venido, agradecer a la red de judería, a Julio, al alcalde de Lucena, agradecer que esté aquí apoyando el proyecto, y esto acaba de empezar, ahora hay que cocinarlo, así que el libro hay que mancharlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Le vamos a dar la palabra a Juan, nos cuente también, que es más veterano, que lleva en esta vida, y es que además un gran amante y un gran experto, podemos decir, ya con su experiencia en el trabajo de la red. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la hospitalidad de Julio. No me podía perder este momento. Era un momento, bueno, ansiado, esperado, muy trabajado. Lo ha demostrado Javier Zafra con toda su exposición, que evidentemente pues, nos ha dejado, nunca me ha dicho, con la miel en los labios. Y bueno, pues prueba inequívoca de que bueno, se ha investigado mucho, se ha trabajado mucho, y al final has conseguido recopilar un número de recetas interesantes que va a permitir que todos los pueblos de la red de judería y los que no son de la red de judería, todas las ciudades, pues puedan de alguna forma vivir, sentir la experiencia sefardí a través de su gastronomía. Nosotros desde Lucena ya veníamos trabajando en ese ámbito, tú lo has dicho hace un momento, sobre todo con la repostería y con algún restaurante, la repostería lucentina, que también tiene esas raíces sefardíes que de alguna manera pues, nos están permitiendo disfrutar precisamente de una comida muy bien elaborada y una comida con unos sabores completamente diferentes, ¿no? Yo quisiera también, si me lo permitís, hacer mención cuando hablaba de poetas y hablaba de poesía. A Lucena se la conoce también como la ciudad de los poetas, la perla de Sefará y la ciudad de los poetas, precisamente por esas raíces sefardíes, judías. Y hay un poeta de la época del siglo XII, Isaac Ibn Gayat, poeta lucentino, bueno, que vivió en Lucena, no era lucentino, y él habla en una de sus poesías precisamente de la diáspora, y habla precisamente también de Lucena, cómo tienen que abandonar Lucena. Eso es perfectamente, se puede extrapolar a cualquier otra ciudad de las 21 que conforman la red de judería, y hablaba de una ciudad de amaneceres blancos, decía algo más, amaneceres blancos, y decía algo más, amaneceres y sarmientos blancos. ¿Por qué digo eso? Porque este libro viene a complementar y viene a completar otro proyecto, que es el de Viñedo de Sefará. Un proyecto que ya, bueno, pues se está retomando otra vez, que nació hace ya unos años, que está empezando a tomar otra vez cuerpo, porque es importante reforzar también y promocionar, en este caso, la excelencia, en este caso, del vino, ¿no? De los vinos que hay en tantos lugares de la geografía española. Y a ese otro proyecto, y ahora que estamos en Jaén, quiero también rendir homenaje en forma de guiño, porque sin duda alguna habrá que impulsar uno más, el de Olivares de Sefará. Yo creo que está aquí también Marta, que no sé dónde está, aquí está, es que ya con las mascarillas no los conozco bien. Y yo creo que también es importante, viene a reforzar también la presencia, el valor también del aceite en la gastronomía, que por supuesto en la gastronomía sefardí, y el valor del aceite, en este caso para nuestros municipios, como puede ser en este caso Jaén. Yo creo que es una apuesta muy interesante
Y detrás de esto, como tú decías, hay que cocinar el libro. Y se va a cocinar en las 21 ciudades que conforman la red de judería, a través de talleres, a través de formación, a través incluso también de promoción, de difusión y páginas web, y que creo que sin duda alguna va a permitir que podamos poquito a poco ir defendiendo, que es para lo que nace la red de judería y con eso acabo, ir defendiendo el legado sefardí. Nuestro legado sefardí, que no solamente está, como decía Julio, lo decía muy acertadamente, en piedra, yo diría en piedra viva, como decía mi amigo Manolo, en piedra, está en monumentos, está en espacios, pero también está en raíces y está en la gastronomía. Así que felicidades por el trabajo, un trabajo muy bien hecho, un trabajo concienzudo y que desde luego estamos dispuestos a seguir promocionando, porque tenemos que seguir promocionando lo mucho y bueno que atesoramos. Ahora hacemos un blog, es decir, el blog hoy lo van a colgar, lo estará colgando ahora, saboresdesefara.com, para que veáis la maqueta y qué es lo que pretende desde ese blog. El blog tendrá recetas, algunas hemos iniciado con las del libro para que anime a su propia venta, pero a la misma vez ya empiezo a cocinar recetas nuevas que ya no tienen ese purismo tan absoluto que querían esta. Es decir, ya empezamos a meter otros productos y sobre todo recetas que han ido, a lo largo de los siglos, han ido mandándome, han ido atesorando las mujeres sefardíes, esas libretillas de cocina, como dicen ellas, manchadas de harina y aceite, y me lo están mandando y empezaré a cocinar eso. La idea es que ese patrimonio intangible, lo que yo llamo la huella ausentemente presente en nuestra forma de ser incluso, quede reflejado ahí con la cocina. Es decir, al fin y al cabo la cocina ahora está de moda. Antes los cocineros íbamos solo de amarillo, iban de blanco, no, porque las chaquetillas eran amarillas de tanta grasa y de estar metidos en las cocinas. Hoy los cocineros ya vienen de blanco y se les empieza a escuchar. Y es muy importante, lo ha dicho Julio Font, tener 2 estrellas Michelin supone que en este mundillo de la cocina es ponerte en el mapa. Es decir, eso le da, y además muy rápida, una tras de otra, decía así una sorpresa, ¿no? Porque Almería siempre decía que tenía 2 y era como ponerse las medallas, ¿no? Y de pronto Jaén tiene 2 y eso también se le va a escuchar. Es decir, los cocineros se les escucha, ponen moda, quitan, y que estén esos cocineros que estén en rasgo, es decir, adscritos a la red de judería, es fundamental porque primero apoyan el proyecto de su ciudad y segundo también los enriquece a ellos de alguna forma. Su cocina es una cocina vanguardista, pero ¿qué es la vanguardia? Una tortilla de patata es la vanguardia. Yo he visto recetas andalusíes que fliparía cualquier estrella Michelin. Hay una receta, siempre digo esto, cuando me acuerdo de la estrella Michelin, siempre digo esto cuando hablo de la receta número 61. Esto es un sirope, es una miel hecha con granada, con zumo de granada. Esto no es retoque fotográfico, esto es así. Esto es así, una miel totalmente de granada, es decir, roja. Imaginaros, esto hoy día podemos hacerlo porque tenemos azúcar blanca, porque tenemos un control también sobre los fuegos. Antes no sería así, sería una miel más marrón, más tipo, las mujeres sefardíes harían una miel de granada, pero sería una miel un poco más oscura porque utilizaban la panela, y ahora, gracias a la tecnología, podemos llevarlo así. Entonces, los cocineros van evolucionando y van mejorando las recetas, siempre respetando la receta original en la medida que se pueda, pero cuando se evolucionan es muy interesante. O sea que ellos también necesitan de la historia. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que tenemos retos por delante. Juan ha tratado algunos y algunos que también tenemos en la ciudad de Jaén para poner en valor la figura de Jadai Ben Saprou. Y bueno, eso es lo bonito, que queda un proyecto y mucho trabajo por hacer y que tengamos las personas adecuadas para ello y el interés y el entusiasmo y el ánimo para poder llevarlo a cabo, ¿no? Nada más. ¿Algo más? Que nos vamos a probar, ¿no? Venga, las pilluelas, vamos a probar la juela, que la estoy dando vueltas, no sabía si era de decoración o era para comer nada. Venga, pues vamos a ello. Te lo iba a preguntar, pero no he querido.